Listo. Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Flores. Los saludo con mucho gusto. El día de hoy tengo planeado, la intención es esta, crear un podcast. No sé qué días de la semana exactamente, de hecho por esto hice este en vivo. Es el pre-podcast. La verdad es que la intención del podcast como tal es poder hacerlo en YouTube, vía YouTube. Pero en este momento no cuento con la cantidad de seguidores que, por ejemplo, me exige YouTube, ¿no? Entonces lo estoy haciendo acá en Facebook. Voy a descargar el video y luego lo resubiré, en este caso, en YouTube. Pero bueno, el podcast es dirigido hacia la página de FA Digital Marketing. Lo que vamos a hacer acá es tratar de llevarles contenido, hablar acerca de los temas de importancia y relevancia del marketing, ¿no? Acerca de los negocios, del mundo del emprendedurismo, por qué hacerlo, cómo hacerlo y poder ayudarlos. Al final de cuentas, yo les quiero aclarar una cosa. Mi intención no es única y exclusivamente que me contrates y ya. La intención es que en el mundo de las redes sociales, al momento en que tú tienes un crecimiento, al momento en que tú tienes discúlpeme, al momento en que tú tienes un crecimiento en redes sociales, te vuelves más exponencial. Al momento de tener mayor influencia, mayor credibilidad, desgraciadamente así es, porque yo conozco personas que tienen negocios fuera de internet y les va muy bien y abren su página y no son creíbles, ¿no? O sea, incluso hasta te sorprende o es algo extraño y raro, pero pasa, ¿no? Entonces, cuando tú haces un contenido en redes sociales, la intención al final de cuentas es volverte creíble, tener un contenido amplio, que la gente se base en tus conocimientos y que se apoye en ti. Al final de cuentas, eso es bueno para el público que te está observando, el público que te va a comprar y obviamente para ti, porque al final de cuentas el que se queda con los dividendos o las ventas y todo esto, pues eres tú. Entonces, en este caso, el programa lo hice con esa intención para la gente que ha seguido esta página o me conoce, sabe que hago ya contenido en YouTube. Tengo mi canal y hago videos y edito y hago todas estas cuestiones. No nada más por un tema profesional, es decir, por el trabajo, sino que también lo hago por un placer no propio, incluso para poder impactar y sentirme bien, ¿no? Conmigo mismo. Pero bueno, eso es otro tema. Evidentemente, el día de hoy no tengo, digamos, todo escrito o todo me lo sé de memoria. Entonces voy a ir bloque por bloque. Es imposible no sé cuánto vaya a durar este programa. Me imagino que va a durar entre media hora y 45 minutos. De hecho, ese es el estándar al que quiero llegar. Un podcast de 45 minutos. La idea es hablarte principalmente de cuál es el plan con este podcast para que sepas de qué va. Si ves este video en este momento, Dos Conectados, por ejemplo, o si ves, por ejemplo, no sé, en un año, ves este primer video, sepas de qué va este podcast. No sé en qué se vaya a convertir el podcast, no tengo una visión clara de cómo vayamos a avanzar y eso es lo interesante. La verdad es que estoy abierto a lo que suceda con este podcast, no me siento cautivo de una sola idea. Por ejemplo, lo estamos haciendo en este momento por temas de marketing, ¿no? Al final de cuentas es eso, para ayudarte, pero quisiera en algún momento tener colaboraciones, quisiera en algún momento poderte traer historias, contarte de qué va los negocios en el día a día, no sé, por ejemplo, de la bolsa o cómo emprender tu primer negocio, etcétera. Traer incluso expertos en ciertos temas, por ejemplo, en el área legal, en el área, no sé, psicológica, hablar incluso desde aquella persona que ha empezado un emprendimiento vía internet o vía física y se ha mudado a internet y que veas y que valores el cómo gente que tiene igual o más problemas que uno puede avanzar en esto. Al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Poderte llevar esa calidad digamos, de programa y poderte ayudar. Pero bueno, vamos a empezar con ciertos temas que a mí me gustaría aclarar antes de que suceda otra cosa. El podcast es 100% ayuda. No me interesa cobrarte algún peso, no me interesa cobrarte nada. Es regalar información, que obtengas beneficios de este simple programa. Si te sirve algo, bien. Si no te sirve, bien también. Y si eres una persona que, no sé, tiene un excelente trabajo, que ya le va muy bien, que no necesita ayuda, pues bueno, no veas este podcast, ¿no? Aunque te invito a que te quedes por el contenido final, que al final de cuentas es eso, poderte ayudar. Entonces,
quiero hablar el cómo hoy las redes sociales nos han llevado a otro nivel de emprendimiento. Si bien todos conocemos, me imagino, y tenemos algún conocido o conocemos de alguna manera a alguna persona cercana a nosotros, algún amigo, algún vecino, algún familiar, etcétera, que ha emprendido en redes sociales hoy por hoy, pero antes no se emprendía directamente en redes sociales. Antes se emprendía de la manera tradicional, ¿no? Tengo, no sé, 10,000 pesos, 100,000 pesos, los invierto y trato de poner ya sea un negocio, no sé, que me lleve el fin de semana, algo trabajar eventualmente, o un negocio físico, una tienda, un negocio físico, un restaurante, etcétera. Pero hoy las redes sociales han hecho más bien un parteaguas en el emprendimiento. Yo, igual, no sé, pregúntaselo al que tú quieras, pero yo veo muy difícil, es más, no solamente lo veo, lo creo muy difícil, que por ejemplo en el 2005, en el 2000, 1995, en el 2010, incluso un poquito más cerca, 2012, 2013, un emprendimiento no era en lo digital. Hoy estamos en la era digital, evidentemente, y es mucho más sencillo. Pero lo que me llama mucho la atención es que, aunque hoy es más sencillo, hay más gente poniéndose trabas para no emprender en lo digital. Lo digital, digamos que, aunque si bien no es podríamos decirlo así, no es lo más viable para emprender de inmediato, sí creo que es algo muy padre poder experimentar con las redes sociales, por ejemplo, abriendo un restaurante virtual, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo, no sé, 200,000 pesos para meterle a un negocio de alitas, de burritos, y podemos poner otros ejemplos, de hamburguesas, de comida en general. ¿Qué es lo primero que haces, no? Primero tienes obviamente el dinero, ya tienes el dinero y compras equipo. Entonces, una vez que tú inviertes una gran cantidad, si el negocio no funciona, adiós dinero. Digo, a lo mejor puedes vender, al final del día puedes vender no sé, la parrilla o el microondas y el refrigerador, etcétera. Muchísimas cosas tú al final de cuentas las puedes vender, pero jamás vas a recuperar la misma inversión, ¿no? Es muy difícil, es complicado que recuperes de inmediato la inversión, más si un negocio termina fracasando. Entonces, en la parte digital, hoy hay un sistema que empezó en Estados Unidos que se llama Dark Kitchen. Estas Dark Kitchen eran cocinas oscuras, así se les conoce porque, digo, para la gente que conoce Nueva York, yo no tengo el placer, sé que sucedió allá porque evidentemente estudio sobre el tema. Hay tantas personas en Nueva York que los mismos restaurantes no se dan abasto. Y cuando un emprendedor, en este caso, se le ocurrió la idea de, ¿sabes qué? Yo no voy a poner un lugar físico para poder atender las demandas de comida, pero sí puedo poner un lugar físico que no tenga, por ejemplo, el área de restaurante como tal. Quiero abrir puro delivery, ¿no? Quiero abrir puro sistema para llevar o para llevar de motocicletas y repartidores, etcétera, delivery al final de cuentas. Puedo abrir un restaurante por ejemplo, en mi cocina, e incluso lo voy a extrapolar a este momento. Tú tienes una cocina, me imagino que sí, seguramente tienes estufa, tienes microondas, tienes refrigerador, etcétera. Hoy por hoy las plataformas de Didi, Uber nos permiten hacer eso, nos permiten poder dar los alimentos, dar nuestra comida, en este caso, sin tener que estar físicamente establecidos como un restaurante. Ahora vamos a ponerlo un poquito más allá, nos vamos a ir un poquito más arriba todavía. Vamos a suponer, ok, no voy a abrir un restaurante físico, pero voy a abrir un restaurante digital. Lo voy a hacer a través de las plataformas. Si lo hago a través de las plataformas, si yo a través de las plataformas empiezo a vender las alitas, los burritos, las hamburguesas, etc, 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 ya lo estoy vendiendo como lo cocino. Ok, ya tengo la cocina, tengo el refrigerador, tengo mi restaurante oscuro. Empiezo yo a cosechar, digamos, estas ventas digitales y no tuve que invertir en personal, en pagar altos costos de luz, altos costos de renta, equipo de trabajo gigante. Por ejemplo, digo, ¿quién no tiene cuchillos en su cocina? Entonces, al momento en el que tú encuentras la variabilidad
de poder utilizar varias herramientas que ya tenemos y que no tenemos que comprar, la ganancia es mucho mayor. Como te decía, si lo ponemos en un nivel más arriba, en este caso, si yo ya puse mi cocina, por ejemplo, de vender burritos, ¿por qué no puedo poner, por ejemplo, en la misma cocina con la que hago los mismos burritos, por qué no puedo poner un negocio, por ejemplo, de sushi? ¿O por qué no puedo poner, por ejemplo, un negocio vegano? ¿O por qué no puedo por ejemplo, un negocio de comida cantonesa? ¿O que comida china? Entonces, tú lo puedes vender 4 restaurantes distintos. Por ejemplo, abrir, no sé, en Facebook, abrir tus páginas, una página de comida cantonesa, una página de comida italiana, una página de comida mexicana y una página de comida, no sé, lo que tú te imagines de ensaladas vegano. Entonces, yo tengo la posibilidad de tener 4 restaurantes en un mismo lugar. Entonces, esas ventajas antes no se podían. En el comentario, dentro de a lo que quiero redondear, es que al final del día, hoy por hoy las redes sociales nos dan esa plusvalía, nos dan esa habilidad y tenemos más herramientas a través de las mismas plataformas digitales, ¿no? Ya llámese Facebook, llámese Instagram, usando Google, etc. Entonces, el por qué emprender, el por qué hacerlo a través de la manera digital, digo, no sé si tú te dediques a las ventas o te dediques o tengas un negocio propio, pero si al final del día decides usar las redes sociales para vender, lo que debes de saber para poder iniciar es que no le temas a la experimentación. Por ejemplo, yo este podcast, el pre-podcast, yo no tengo el nombre en este momento, no sé cuánto vaya a durar, no sé qué días vaya a salir ni en qué horario. Sin embargo, lo estoy haciendo como una experimentación. Digo, esta experimentación al final del día se va a quedar. O sea, yo voy a seguir haciendo un podcast, voy a seguir alimentando con contenido para la gente que le interese y al que le sirva, ya sea a una persona que le sirva mi contenido, o le sirva a 10 o le sirva a 100, no hay ningún problema, yo lo voy a regalar. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi caso estoy experimentando, al final del día esa experimentación me va a dar las bases para poder, por ejemplo, en 6 meses, en un año, en 5, tener un mejor desarrollo, un mejor contenido o un mejor programa. Entonces, en tu caso, yo me dedico a las ventas o yo tengo mi negocio y no sé cómo empezar a través de estas redes sociales, benditas redes sociales. ¿Cómo le hago para empezar? Bueno, principalmente es atreviéndote. Lo primero que tienes que hacer y tienes que mentalizarte es que sepas que no hay imposibles. Digo, por ejemplo, en este caso, tenía 3, 5, 7 personas viéndome y luego, ahorita, por ejemplo, no tengo ninguna en este momento. Otra vez, no sé si el día de mañana este podcast vaya a tener los mismos 0 o los mismos 7 que me estaban viendo ahorita o tengan 700. Pero el tener el temor de hacerlo principalmente yo creo que es el principal factor, el ser rechazado, el que no funcione, el que no sirva. Yo creo que eso es el principal motivo por el cual la gente no termina de atreverse a hacer las cosas, ¿no? Entonces, otra vez, si tú te pones un plazo, una meta, no la pongas demasiado alta, no pienses que, por ejemplo, voy a emprender o voy a aventarme a hacer mi programa, voy a aventarme a hacer mi podcast, porque si lo planeas demasiado, muy probablemente no vas a atreverte a hacer las cosas de inmediato. Te repito, este es el pre-podcast, este no es el podcast original al que quiero llegar. Y seguramente en 6 meses no voy a llegar al podcast que quiero hacer. Y seguramente en un año tampoco. Pero si no empiezo hoy, entonces ¿cuándo? Entonces te comparto un poco esa experiencia. Ahora, los consejos para emprender en redes sociales no son más que, digamos, dentro de la experiencia de tu servidor trabajando en otras agencias de publicidad y marketing, ahora con esta agencia de publicidad y marketing que tengo yo, que es tu servidor, te puedo dar algún consejo, sí que te pueda ayudar. De hecho, incluso los escribí para tener un poquito más de detalle y poderlo hacer de manera más profesional y poderla compartir. Como tal, quiero que sepas una cosa. Si tú tienes un celular, internet, o una computadora y tienes internet, o sea, ya estás del otro lado. Yo sé que es difícil, digo, mucha gente dirá, hablas de tu privilegio, pero la verdad es que, digo, es raro hoy por hoy que una persona no tenga un celular. No quiero decir que todos tienen celular o que algunas personas no tengan celular, ya depende de cada quien. Pero si tú tienes un celular, tienes internet o tienes una computadora y tienes internet, ya puedes empezar. Hay muchos programas gratuitos el día de hoy
no sé, si tú abres el internet y pones crear fotos digitales, te van a salir 1000 portales para hacer fotografías y diseñar textos y todo esto. Claro que siempre es mejor hacerlo con un profesional, es siempre mejor. Pero para empezar, si no tienes seguidores, no tienes likes, no tienes contenido en YouTube, no has hecho nada en Facebook, por ejemplo, si ese es el caso, entonces digo, o sea, ya con simplemente abrir una página en Facebook, estás del otro lado. Entonces, mi primer consejo es ese: si no te atreves hoy a hacerlo, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? O sea, realmente, ¿cuándo va a suceder? Cuando tengas el mejor celular, cuando tengas el iPhone 15, o cuando tengas el dinero, por ejemplo, para comprarte un escritorio, o cuando tengas, por ejemplo, el dinero para comprarte una supercomputadora, y luego la computadora al final de cuentas la vas a utilizar para hacer una imagen. O sea, no tiene mucho sentido. O cuando tengas dinero, por ejemplo, para invertir en personal. Claro que no se necesita, o sea, no se necesita tener los millones de pesos, los cientos miles de pesos o los miles de pesos para poder emprender. Eso incluso es digo, otra vez, si vas a poner un restaurante tradicional, si lo vas a poner, o vas a poner un negocio, por ejemplo, de lavar salas, o vas a poner un negocio de dar masajes, o vas a poner un negocio, por ejemplo, de hacer maderas o de construir, no lo sé, pues no se necesita tener, digamos que, todo el capital del mundo para poder hacerlo, ¿no? Tú, incluso si ya has trabajado de lo que vas a emprender, si no sé, vas a comprarte coches para hacer los Uber, me imagino que en algún momento pues ya fuiste taxista, fuiste Uber. Si vas a poner un negocio de construcción, pues me imagino que en algún momento ya tuviste que construir o trabajaste alrededor de eso. Si vas a poner un negocio, un despacho de abogados, me imagino que mínimo estás estudiando la carrera de derecho. Igual un arquitecto, igual un doctor, igual todo, ¿no? Entonces, si ya conoces el sistema, si ya sabes cuánto es la inversión mínima, empieza por eso. No tienes que esperarte a tener los millones de pesos, los cientos miles de pesos, los miles de pesos para poder emprender. Ese creo que es el consejo base, ¿no? Y la experimentación. Experimenta. Ábrete la página, comparte contenido. Hoy por hoy prácticamente todas las páginas ya te regalan muchas cosas. No digo que liberes el santo grial. No digo que el conocimiento que te tomó 15 años aprender lo des todo en un solo video. No hablo de eso. Pero da pequeños tips, da pequeños, digamos, contenido importante o relevante según lo que sepas hacer. Si tú, por ejemplo, vamos a suponer que tienes no sé, haces masajes, ¿no? Y tienes un negocio de masajes, y ahorita ponemos otros ejemplos, y vas a darle contenido gratuito a las personas que te están viendo, las personas que te están consumiendo, sean 5 likes o sean 50,000 personas las que te siguen, o sean 2,000 o sean 500. Si tú empiezas a regalarle información a la gente, hay algo que, y digo, me imagino que ya les ha pasado a las personas que tienen un negocio, cuando alguien te regala información, la persona principalmente se vuelve más creíble y te da mayor confianza, ¿no? Creo que la parte donde encuentras que alguien te regala algo sin pedirlo incluso, porque digo, yo por ejemplo te quiero vender algo a ti y me acerco contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a regalar esto, pero si me compras esto. Eso es una estrategia de venta que lo estamos poniendo en otro costal. Eso no va aquí. Si lo estás pensando en esa manera, eso no va aquí. Pero cuando tú te sientas enfrente de la computadora, enfrente de la cámara, enfrente del celular y empiezas a hablar de esto, ya sea en una imagen, en un video o en una transmisión en vivo, la gente se vuelve, dice, oye, este cuate está atreviéndose a hacer, no sé, algo que la otra agencia de enfrente, por ejemplo en mi caso, no está haciendo. Y me imagino que habrá agencias, muchísimas agencias, que también se dediquen a esto y te regalen un montón de información. Al final de cuentas es eso. Si tú regalas información de lo que haces, a la gente le va a servir. El ejemplo que ponía de los masajes. A lo mejor tú quieres que te terminen de contratar un masaje o unas sesiones de masaje, no sé, 3 sesiones, 5 sesiones de masaje en la espalda para gente que le duele. Pero, y sabes que te voy a liberar un pequeño contenido acerca de cómo hacerte un masaje tú mismo, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo en algún término. Y digamos que las posiciones de las yemas son importantes, nunca lo hagas hacia adentro, siempre hazlo hacia afuera, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, un restaurante, ¿qué contenido le puedo regalar a las personas que consumen lo que yo hago? Entretenimiento. A veces no es darles el tip de cómo cocinar la hamburguesa que haces, por ejemplo. A veces es entretenimiento. ¿Sabes qué? Yo tengo un restaurante físico, por ponerte un ejemplo. Yo tengo un restaurante físico. Y no voy a hacerles, por ejemplo, la receta de la mejor hamburguesa que tengo. Ok, te la compro y válido, no les des la receta. Pero, por ejemplo, puedes invitar
no sé, supongamos a un comediante o a algún actor o a algún personaje de la televisión, algún influencer, o puedes invitar, por ejemplo, incluso a tus amigos a hacer un podcast o a tomarse una sesión de fotos o hacer un video de donde prueben tu comida, eso a la semana, contar una historia. A la gente le encanta que les cuentes historias. Entonces, eso particularmente con los primeros ejemplos que quería dar. Crear referencias es uno de los segundos puntos. Crear referencias, ¿qué es crear referencias? Lo que te comentaba anteriormente cuando empecé el video. Te dije que al crear contenido creas confianza, creas, digamos, un lazo entre la persona que te está viendo sin que tú lo hagas voluntariamente. Es decir, tú no vas a la puerta de la persona, al celular de la persona y le tocas, le dices, oye, ve mi contenido y vamos a ser amigos. Evidentemente no. Pero el momento en el que tú regalas información, compartes estos, haces transmisiones en vivo, etcétera, al momento en que haces eso, creas un lazo. Las personas, y me atrevo a decirlo, yo creo que todos somos así, todos somos ese tipo de personas que al final del día se siente atraído por cosas que comparten en común. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Mi equipo predilecto, favorito son los Tigres. Yo no soy antirrayado ni mucho menos, pero claro que me voy a identificar un poco más, o se van a identificar un poco más conmigo las personas que son Tigres. Por ejemplo, mi papá es rayado, y si mi papá hiciera un contenido de rayados, pues evidentemente lo van a seguir más los rayados. Eso es hasta lógico. No solamente por hablar del tema deportivo, sino muchas cosas más. Entonces, al momento en el que tú transmites eso de ti, cuando cuentas cómo te fue con tu familia, cuando saliste y grabaste, por ejemplo, un video, en mi caso, que yo grabo videos, a veces salgo y hago carnes asadas con la familia, o salgo a algún parque, etcétera, y lo grabo. Al momento en que tú te vuelves más transparente, que no es para todos, evidentemente, yo sé que habrá personas que digan, sabes que yo no quiero compartir mi vida privada, lo sé, pero las redes sociales es eso. Si, por ejemplo, tú abres un restaurante y lo abres en lo digital también, y tienes un programa de marketing en lo digital, y el marketing que tienes es plano, pues la gente no te va a terminar de consumir. No te va a terminar de consumir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero una hamburguesa y tú me das la opción de una hamburguesa, yo ya tengo mi hamburguesa, yo ya te di el dinero, ¿yo por qué te voy a seguir? ¿Por qué? Porque la hamburguesa sabe muy rica, por favor, o sea, no seamos tontos. Hay cientos de lugares donde las hamburguesas saben muy ricas y deliciosas, y me imagino que cada punto tiene su sabor. Entonces, ¿cómo yo me voy a seguir sintiendo atraído por un restaurante de hamburguesas? ¿Por qué debería estar siguiendo permanentemente a la página? No digo que no le dé like, pero like no es igual a seguir. O sea, si yo le doy like, yo tengo, no sé, le he dado likes a muchísimas páginas y no por eso las sigo permanentemente. A veces me sale una publicidad o me sale algún contenido de una página que le di like hace 7, 10, 15 años, y veo su contenido, no me agrada, y a veces incluso voy y le doy dislike, ¿no? O sea, suele pasar. Pero ¿cómo haces que la gente te sigue? Bueno, dándoles entretenimiento. El podcast no solamente es para la gente que tiene un negocio, para el que se dedica a las ventas, sino para el que también quiere saber más, académicamente quiere crecer, y aparte lo digo a nombre de título personal, no soy la persona que más lo sabe o que lo sabe todo en el mundo, pero yo sí, lo que sí sé es que la información que tengo, mucha o poquita, te la comparto de corazón. Entonces, al final del día, si tú sientes eso real de parte de tu servidor, porque al final de cuentas creo hacerlo real, y así lo siento, si no, no estaría haciendo esta transmisión en vivo un jueves a las 7 de la tarde. O sea, no tiene mucho sentido como que te vaya a convencer por hacer un pre-podcast, ¿no? Pero otra vez, si creas ese lazo de confianza, creas referencias, tu página se vuelve relevante y estás, digamos, en el ojo del huracán, por decirlo en un buen término. Estás siempre, digamos, si tú eres constante, subiendo fotos, haciendo videos, haciendo transmisiones, pasando recetas si tienes un restaurante, dando tips y consejos si te dedicas, por ejemplo, a eso, a los masajes, que digo, son pequeños ejemplos, pero a grandes rasgos. O por ejemplo, tienes un servicio de remodelaciones, ¿no? O de reparaciones de climas, por ponerte un ejemplo. Si tú caes en estos casos, debes de preguntarte, ¿y qué voy a compartir yo? Bueno, comparte, por ejemplo, una transmisión en vivo, métele 100 pesos al celular, y cuando estés arriba impermeabilizando, transmítelo. Miren, aquí estamos, la propietaria de esta casa tenía este problema y se lo estamos resolviendo de esta manera. Estamos colocándole este tipo de sellador con este tipo de impermeabilizante. Por ejemplo, o sea, si tú haces eso, y te lo juro que si hoy lo buscas con cualquier impermeabilizador que se dedique a impermeabilizar, ¿quién lo hace?
Nadie lo hace, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen el mismo miedo y el mismo desconocimiento que tú. Si tú hoy lo haces, pues evidentemente vas a hacer algo distinto a lo que los demás hacen. Hoy todos centran el abrir un negocio en lo digital, en lo barato, ¿no? Y ahorita vamos a tocar unos temas de por qué lo barato termina saliendo caro. Pero todos terminan haciendo la misma publicidad. Es decir, abren su página, le piden a las personas que compartan su contenido o que le den like a su página, a sus amigos o conocidos, familiares, etc. Después de eso, inmediatamente lo que hacen es bajar una imagen de Google, o sea, muy rústico y prehistórico. Vas a Google, agarras una imagen de redes sociales o en este caso, por ejemplo, de impermeabilizantes, una imagen donde venga un señor con un termoteca ahí y con una escoba ahí impermeabilizando. O sea, esa imagen, ¿cuánta gente crees que la bajó ya? ¿No? Si tu contenido es igual a el de los demás, ¿cómo pretendes que te contraten más o que te contraten clientes que buscan algo distinto? Pues evidentemente no lo van a hacer. Si fuera así, y fuera exitoso, y fuera bueno, entonces, ¿por qué todos hacen lo mismo y todos obtienen resultados o regulares o malos? Yo no conozco al día de hoy una sola persona que en redes sociales me diga, es que yo bajo imágenes de Google, yo no veo mi página y me va excelentemente bien. Yo no conozco a nadie. Y te lo digo yo, que recibo llamadas todos los días. De hecho, ahorita me entró una llamada y por eso se puso en pausa la transmisión. Me entró una llamada, me imagino, de un cliente. Recibo todos los días llamadas de clientes que se dedican a muchos distintos servicios y me platican lo mismo. Es que yo compartía en grupos, otro error gravísimo. Yo compartía solamente en grupos y es que a mí en el 2012 me iba muy bien. Sí, señor, en el 2012. Las redes sociales cambian y si tú no te actualizas con las redes sociales te quedas atrás. Independientemente si vendes en Facebook, en Instagram, en Google, YouTube y todas las herramientas. Incluso el Gmail Marketing, el SMS Marketing, etc. Si al final de cuentas tú sigues haciendo lo mismo y pretendes que todo siga igual, porque en el 2012, en el 2014, en el 2017 te funcionaba, pues estamos en un error, porque eso no va a seguir igual. O sea, otra vez, a mí me hablan muchos clientes, me llaman muchos clientes, me preguntan por Messenger, me preguntan por WhatsApp, me llaman directamente y son las mismas cuestiones. Es que yo tenía una imagen de Google, es que yo lo compartía con mis amigos y me estaba yendo muy bien cuando inicié. Sí, cuando iniciaste en el 2011, en el 2012, ahorita no. Entonces, si tú quieres tener una estrategia distinta, algo distinto tienes que hacer. Si tú bajas una imagen y la compartes como la comparte la competencia principal que tienes, pues evidentemente no vas a salir de ahí. No vas a salir ni hoy ni mañana. Entonces, el sentido que yo te digo, y quiero que me captes esta idea, es eso: deja de hacer lo mismo que los demás. Y para hacer lo mismo que los demás, para dejar de hacer lo mismo que los demás, tienes que inventarte algo. Otra vez, ¿por qué estoy haciendo este pre-podcast? A mí me va bien. O sea, yo por ejemplo, acabo de vender, yo vendí dos paquetes el día de hoy. No los vendí, no cuestan los paquetes míos, no cuestan 300 pesos. Entonces, ¿por qué tengo la necesidad de hacerlo? Bueno, porque es distinto. Al final de cuentas, esta transmisión en vivo no es nada más para que te sirva a ti o me sirva a mí, sino que se vea que la página tiene cosas distintas. La página web, la página de Facebook o directamente en Instagram. No sé si me termina de explicar, ojalá y que sí. Pero entonces es eso. Si vas a compartir y quieres crear confianza con tus clientes, quieres crear una referencia que al final del día el cliente te traiga en su cabeza, independientemente de lo que vendes, ya sea que vendas productos para bajar de peso, ya sea que vendas reparaciones de casas, ya no sé, por ejemplo, una cuarteadura o impermeabilizaciones y todo esto, que vendas comida, que tengas un restaurante, que vendas ropa. Si tú te dedicas a hacer exactamente lo mismo que hace tu competencia, no esperes tener resultados distintos. No se va a poder. Si tú lo haces igual que ellos, no tiene mucho sentido. Entonces, empieza por crear cosas distintas. Para eso están, al final de cuentas, perdón, si me voy a leer esto. Al final de cuentas, para eso están estas herramientas. Facebook no las puso ahí nada más porque sí, las transmisiones en vivo. Y yo no veo muchos creadores de contenido de páginas de ventas como tal, de negocios, que hagan eso. O que compartan cosas personales del negocio. Otra vez, no tienes que tener
la receta de la hamburguesa especial que vendes tú en tu restaurante. Pero puedes hacer una transmisión en vivo, por ejemplo, no sé, vamos a suponer algo muy local. Incluso vamos a extrapolarlo a lo nacional. Va a ser el juego Américas, va a ser el juego Tigres Rayados, o va a jugar el Santos, o va a jugar el Atlas, o va a jugar, no sé, el Galaxy, o va a jugar, por ejemplo, no sé, Potros de Indianápolis contra Green Bay, o juegos del NFL, o juegos de béisbol. ¿Sabes qué? O la Serie Mundial del Caribe, o la Serie Mundial de béisbol de los Estados Unidos. ¿Por qué no haces un programa sobre eso? Por ejemplo. Ahora, obviamente no se te ocurre porque no te atreves a salir de la misma burbuja. Compartir en grupos, publicarlo con amigos y otra vez, si eso fuera bueno, entonces ¿por qué todos lo hacen y todos tienen malos resultados? ¿No? Entonces, crea referencias de tu página, crea referencias de tu negocio, crea referencias de ti y comparte con cariño, con alevosía y ventaja, con derroche de amabilidad. No te estoy pidiendo que sepas hablar en público, tampoco te estoy pidiendo que seas el mejor actor del mundo, simplemente que haz cosas distintas. Independientemente si tú tienes un trabajo, otra vez, de poner molduras en una casa, o de barrer, si tienes un servicio de, no sé, por ejemplo, de mensajería, ¿por qué no haces un vía crucis con un chico, no? ¿Sabes qué? Mi chofer me voy a subir, voy a transmitir las cosas que le pasan a los choferes de nuestro servicio local de paquetería. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tienes una carnicería, tienes abarrotes. ¿Por qué no haces un programa, por ejemplo, de una carne asada de la carne que haces tú en tu carnicería? Y los vehículos de información son tan amplios que no tienes incluso, a veces, o sea, uno cree que es difícil, pero no, es difícil abarcar todas las redes sociales. Pero como tenemos todas las redes sociales, escoge una. Puede ser YouTube, puede ser Facebook, puede ser Instagram, que son las más importantes, y crea contenido ahí. No te estoy diciendo, invierte 100,000 pesos, invierte 500,000 pesos o invierte 1,000,000. Es más, no te estoy diciendo invierte 1,000. Claro que una estrategia apoyada por una inversión económica es mejor. De hecho, nos dedicamos nosotros a hacer estrategias digitales para que el cliente termine de tener los clientes que no tiene. Claro, eso es importante. Pero luego la parte propia, la parte personal, a veces no la podemos atender. Por ejemplo, yo no me puedo convertir en mi cliente, ¿no? Yo le puedo decir al cliente, ¿sabes qué? Ármate un pequeño podcast o series de videos donde expliques cómo haces tu contenido o que expliques cómo haces tus servicios o productos. No se atreven a hacerlos. Yo no me puedo poner el papel de mi cliente, evidentemente no. Pero estos consejos que te doy, por ejemplo, pues evidentemente tú sí los puedes hacer independientemente del negocio que tengas. Pero bueno, ese es el segundo tip. El de después usar redes para impactar completamente gratis otra vez. Las redes sociales hoy por hoy vinieron a sustituir, por ejemplo, el volanteo físico, por el volanteo digital. Vinieron a sustituir el tocar casa por casa, puerta por puerta. Hoy, digo, me imagino que hay muchísimos negocios que todavía lo hacen. El mendigo y tan llamado canvaseo. De hecho, no, hace poquito me pasó en la casa de papá y mi casa, que es tu casa, me pasó que los de Cinépolis, vinieron, cuando jamás había pasado eso, vinieron a la casa, tocaron el timbre desde afuera y salgo, no, es que estamos atendiendo un pase por año para que vengas al cine, cuando evidentemente antes no se podía. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el cine en este momento está pasando por una crisis, entendible sobremanera. Ahora, darle un consejo a alguien que tiene un cine, pues es ilógico porque las cadenas jamás van a ver este video. Ojalá que algún día lo vean, pero jamás lo van a ver. Entonces, extrapolándolo para lo que pasa con tu negocio. A ver, vamos a ponerlo más sencillo, no se puede. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, hacer 1,000 volantes? No sé, vamos a suponer 500 pesos bien hechos a color y todo. 500 pesos. De esos 1,000, dices, bueno, ya tengo 1,000 volantes, 1,000 personas me van a ver, ¿no? ¿Cuántas personas crees que vayan a ver tu volante? Es más, piénsalo tú. Si tú tienes un negocio de comidas o de restaurantes o de albañilería o de plomería, etc. ¿Cuántas veces tú, en tu casa, en la casa de tus papás o donde tú quieras, has recibido un volante y lo has leído detenidamente? ¿Cuándo? Si me dices que siempre, bueno, entonces estamos en canales completamente distintos, porque yo no leo todos los volantes que me llegan a mi mano, no leo los que llegan al coche, no leo los que me dan en la mano,
Y no es por un tema de egoísmo, simplemente que a veces estás tan ocupado. Vas a pagar el recibo del agua o vas a ir a hacer las compras, que te van a cerrar la tienda, o estás ocupado porque tienes que llevar al niño al dentista, o tienes que llevarlo al médico, o tienes que ir a cargar gasolina, o tienes un compromiso, vas a salir, no sé. Al final del día, de cada 10 volantes que te llegan, 9 no los terminas de leer. Incluso me atrevo a decir que la mitad ni siquiera los lees. A veces los lees por encimita. Pollos Luis, ¿no? O carteras Doña Chole. No sé. Al final del día no terminas de leer los volantes. Entonces, hacer publicidad simplemente volanteando en lo físico te va a traer eso. Incertidumbre y malas probabilidades al momento de impactar. No quiero decir que no sirva, pero ojo con lo que te voy a decir. Al momento en que tú haces un volante digital, en este caso un anuncio digital, tú puedes impactar a miles de personas por menos por menos de la mitad de la inversión que te cuesta hacer volantes físicos. Otra vez, volantes físicos te cuestan entre 500 y 600. Con 250 pesos en redes sociales, por ejemplo, puedes impactar a 1000, 2000 o incluso hasta 3000 personas. Se puede. Entonces, ¿por qué seguir atados a lo físico? Ahora, quiero que aclarar algo. De publicidad física, sé lo que sé de física cuántica, ¿no? De publicidad digital sé mucho. Al final del día trabajamos en una empresa para eso y hoy tenemos nuestro propio negocio acerca de la publicidad digital. Entonces, si te sirve este consejo, también úsalo. Usa las redes sociales, los canales gratuitos. No tienes que invertir ni siquiera 250 pesos, por ejemplo, para hacer un podcast, para hacer imágenes, para subir contenido, para compartir información, para abrir un canal de YouTube, para hacer, no sé, cosas en Instagram, cosas en Facebook, etc. Después, programas y ser la voz autorizada. Esto podrá ser un conflicto para muchas personas porque van a decir, bueno, ¿y tú qué? Tú no, ¿cómo vas a ser una voz autorizada si no tienes un programa o no tienes impacto? Claro, por supuesto que yo lo sé. Yo sé que en este momento, aunque tengo en todas mis redes cerca de 4000 seguidores, sé que no se compara contra alguien que tiene 1 millón, que hace bromas en la calle y sale en YouTube y por hacer una broma, X broma, se llenó de seguidores. Sí, pero ¿qué le terminas de vender a tus seguidores? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué le terminas de vender? ¿Qué terminas de transmitir? Yo prefiero ser una voz autorizada de 100 personas a las cuales yo les impacte a tener una voz no autorizada que le habla a 2 millones de personas y no les vende nada, no tiene absolutamente nada para hacer. Otra vez, si a mí me quitas mi negocio, yo sigo siendo la misma persona. Si a mí me quitas los seguidores, sigo siendo la misma persona. Yo sé quién soy. Este no es mi negocio principal. Yo tengo 3 negocios. Este es mi tercer negocio, mi tercer emprendimiento. No me va mal. No estoy diciendo que soy rico y soy millonario. No, pero no me va mal. Al final del día no me va mal. Entonces, ¿por qué debería sacrificar mi yo por tener miles y millones de seguidores cuando no es el caso? No interesa. A mí al menos no me interesa, al menos de inmediato no me interesa. Pero sí me interesa poder impactar a mi nicho. ¿Cuál es mi nicho? Las personas que tengo ya en mi página, las personas que ven mi canal, las personas que siguen mi contenido, las personas que le dan like a mis publicaciones, pero las personas que vienen orgánicamente. Porque sí, yo puedo tener estrategias para atraer likes y seguidores, pero yo se los comento a mis mismos clientes. No es lo mismo un like a una venta, definitivamente. O sea, que tengas 2000, 5000, 15000 seguidores, no quiere decir que 15000, 5000 o 10000 personas te vayan a comprar. Son estrategias completamente distintas. Si tú quieres tener una estrategia, de hecho nosotros empezamos con la página, inmediatamente cuando empecé la página yo a los 2 meses ya tenía los 800, likes, y luego construimos la página para que orgánicamente subiéramos a 2000 seguidores. Hoy tenemos 2000 seguidores, un poco más de 2000 seguidores, y la mitad creo son orgánicos y la otra mitad fue de una estrategia. Esa misma estrategia la implementamos con nuestros clientes, pero le repito a mis clientes, ¿qué prefieres? ¿Un like o una venta? No es lo mismo. No es lo mismo tener un seguidor a que ese mismo seguidor te termine de comprar algo o lo que sea. Entonces, al momento en que compartes información con esos posibles clientes, no quiere decir que te vayan a comprar, pero sí te vuelves una voz autorizada en este tema. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un restaurante otra vez, o te dedicas a vender flores, o te dedicas a vender comedores, o te dedicas a vender cocinas, si tú compartes información distinta a la de los demás, porque subir una fotografía de un closet que hiciste no es la solución. Si fuera la solución, entonces ¿por qué no te ha salido? Entonces tienes que
llevarlo a otro nivel, ¿no? ¿Y cómo llevarlo a otro nivel? Bueno, haciendo cosas distintas, simplemente. Incluso no tienes que otra vez descubrir el santo grial. No tienes que, digamos, saber con exactitud qué funciona. Entre más improvises, mayor va a ser la probabilidad de impacto. ¿Por qué? Porque principalmente, si en este momento estás como muchos clientes que han llegado conmigo, están atorados, tienen un bache comercial, es decir, no tienen que publicar o comparten siempre lo mismo donde mismo, evidentemente obtienen los mismos resultados o menos. Entonces, si sigues compartiéndolo y haciéndolo exactamente igual, ¿qué resultado vas a tener? Es hasta ilógico pensar que haciendo lo mismo que haces siempre, vas a tener más y mejores resultados. Entonces, el chiste es atreverse. Incluso, otra vez, desde una transmisión en vivo de 5 minutos es más que suficiente. Pero si no lo haces y no te atreves a salir a la cámara y platicarlo, decirlo, o subcontratar a alguien o pedirle a uno de tus chavos que trabaja contigo que lo haga por ti, o compartir imágenes distintas, hacer algo distinto, hacer videos, colaboraciones, hacer programas, hablar de algún tema en específico que a veces no tenga incluso hasta nada que ver con lo que hace tu negocio, pero que tenga algo de relación. Supongamos, vamos a suponerte que tú vendes seguros de vida. Vendes seguros de vida. Ojo, estás vendiendo seguros de vida. ¿Qué esperas vender? Seguros de vida. ¿Cómo le haces para hablar algo distinto y que impacte a las mismas personas que tienen un seguro de vida contigo? Por ejemplo, te lo voy a poner bien sencilla. ¿Vendes seguros de vida? Bueno, ¿y por qué no te traes a un psicólogo que hable de temas de pareja, ¿no? O de problemas con los hijos. Por ejemplo, dices tú, bueno, ¿qué tiene que ver? Lo tiene que ver todo. Aunque no es tu target directo, aunque no son ventas directas como tal, sí tiene mucho que ver porque sobre todo las personas que te contratan un seguro de vida, la mayoría tienen familia. Y si no, a veces trabajas incluso con el morbo. No es un morbo malo, todo tiene morbo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ganó en el fútbol? Tiene morbo. Si perdió el otro, tiene morbo. Por ejemplo, ver una serie, no sé, controversial de política, tiene morbo. Ver, por ejemplo, quién ganó en Estados Unidos las elecciones, tiene morbo. O sea, no el morbo sexual, porque muchas veces te confunden la palabra morbo directamente con lo sexual, no. Sino un morbo de querer saber qué hay más allá de la plática que estás efectuando en ese momento con la persona que invitaste, ¿no? Y estás hablando, obviamente tienes una página de ventas de seguros de vida. Otra cosa, tú tienes una página de ventas de maquillaje, ¿no? ¿Qué hacen todos ahorita, no? Pues están maquillando con los maquillajes que venden. Entonces, si tú haces lo mismo, pues evidentemente vas a tener o los mismos resultados o menos, como siempre lo comento. Pero, por ejemplo, en este caso, tú tienes una página de maquillaje, ¿no? Vendes productos de maquillaje. Me pasa mucho, a mí me marcan muchas chicas que se dedican a vender maquillaje. Bueno, ¿qué puedes hacer tú, por ejemplo, en contenido para las personas que compran el maquillaje o que no te han terminado de comprar el maquillaje para poderlas impactar? Bueno, se me ocurre algo súper sencillo. Vestidos de noche, ¿no? Vamos a hacer qué vestidos de noche le quedan a ciertos maquillajes. Y no tienes que analizar los tuyos. Puedes analizar, por ejemplo, el de Rihanna cuando tuvo cierta fiesta, o puedes hablar acerca del de Paris Hilton, o puedes hablar acerca del que tú quieras. Y hablas de los vestidos, o por ejemplo, de la moda, ¿no? ¿Qué viene para, por ejemplo, la moda ahora que llega a la primavera? ¿Qué viene para la moda en primavera? O sea, no tienes que hablar exclusivamente del maquillaje si es que vendes maquillaje. Puedes hablar de otros temas relacionados al maquillaje si es que vendes maquillaje. También los seguros de vida. Si hablas con un psicólogo o invitas a una pareja o invitas a alguien de tu círculo familiar o de tu círculo íntimo, hablas con alguien de tus amigos y que venga a hacer un programa contigo, que venga a darte 5 minutos de una plática. O es más, con los puros audios, ¿no? O hablar acerca, por ejemplo, de matrimonios que, digamos, fracasaron en la farándula. Hablar, por ejemplo, del caso de Brad Pitt con esta chica de Angelina Jolie, y etcétera. Y cómo tratar esos temas y cómo lo relacionas a las ventas que tienes tú, por ejemplo, en los seguros de vida. Te repito, no tiene que ser que tenga que ver exactamente con tu producto. Pero si hablas alrededor de tu producto, cosas que pasan, por ejemplo, en este caso, los seguros de vida de la familia, problemas con los hijos, problemas con los tíos, las deudas, etcétera. Esa es otra. Si tú, por ejemplo, tienes un restaurante y quieres una idea para no hablar de la receta secreta que tienes, bueno, puedes, por ejemplo, hablar de cerca del partido. Vamos a comer esta hamburguesa especial que nos hizo el chef que trabaja con nosotros y vamos a hablar acerca del partido de los Tigres. Vamos a hablar acerca del partido de la NFL otra vez.
Si tienes, por ejemplo, otro negocio, ya para finalizar esta corriente de ejemplos. Si tienes un negocio de trabajos en casa de albañilería, de reparación y todo esto, impermeabilizaciones, todo lo que envuelve a este tipo de negocios, ¿qué puedes hablar? ¿Qué puedes decir? ¿Qué contenido puedes dar para que la gente se interese no nada más en lo que vendes, sino en lo que platicas y permanentemente los tengas? Por ejemplo, puedes hablar acerca de las construcciones que, por ejemplo, han durado más en el último milenio. Por ejemplo, las pirámides. Dices tú, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo, es entretenimiento. Recuerda que las personas, tú necesitas, así como Facebook, por ejemplo, o YouTube, están hechos, y no me lo vas a creer, y yo sé que vas a decir, este cuate ¿dónde lo sacó? Te lo digo, yo conozco del tema. Facebook está hecho para que tú no salgas de Facebook. Te da cosas que a ti te gustan constantemente. Por ejemplo, si tú sigues a páginas de deportes, todo el día te va a estar lanzando cosas de deportes independientemente si son de las páginas que sigues o no. De hecho, incluso a veces te salen publicaciones de otras páginas y dice, sugerido para ti. Sugerido para ti. Sugerido para ti, ¿por qué? Porque saben que tu interacción con el deporte es muchísima. Entonces, entre más tú estés en Facebook, ellos más oportunidad tienen de darte publicidad. Pequeña, chica, muy grande, videos, etcétera. Pero si tú te quedas en Facebook, más oportunidad tienes de ver contenidos. Entonces, al momento en que tú estás ahí, te quedas más tiempo. Por eso Facebook es tan adictivo. De hecho, yo lo he dicho muchas veces con amigos familiares, incluso en YouTube, que los nuevos cigarreros y los nuevos vendedores de alcohol son los dueños de Facebook, porque te mantienen con esa adicción a la plataforma. Lo mismo pasa en YouTube. Entonces, si ellos, que son los dueños de las aplicaciones, lo están haciendo, ¿por qué en tu contenido no lo vas a hacer? ¿Por qué no vas a hacer que alguien espere tu programa? ¿Por qué no vas a hacer que alguien espere tu contenido, tus imágenes, tus conversaciones, tus temas, si al final de cuentas eso es lo que vende? Ahora, no me hagas mucho caso a mí. Voltea a ver a los creadores de contenido. Los que hablan, por ejemplo, acerca del espacio y de la tierra plana y de muchas cosas. ¿Por qué están ahí? Porque siempre te traen información nueva. Incluso tú te quedas viendo en el celular, me imagino que te ha pasado, y ahí te quedas viendo. O por ejemplo pasa, de hecho me pasó hace ratito, de estas páginas que hacen como ideas en 5 minutos, de cómo, por ejemplo, usar que el vaso estaba agujerado, cómo ponerle una cinta con, no sé, con cerilla de un borrador, por ejemplo, y te quedas viendo, bueno, estás consumiéndolo. Entonces, al final de cuentas te comparto eso. Si tú haces un contenido alrededor de tu contenido, que no tenga a lo mejor tanto que ver, pero que sea parte de, seguramente a la gente le vas a sonar interesante. Te repito, la Torre Eiffel, por ejemplo, si te dedicas a hacer las construcciones, dato interesante de la Torre Eiffel y lo platicas, o puedes hacer un video, o incluso no tienes que salir tú. Si te da miedo salir tú, tu físico, tu cara, no sé, bájate imágenes, las pones. Hay aplicaciones en el celular para hacer videos de 2-3 minutitos. Pones la imagen, un texto que describa lo que haces y puedes hablar simplemente, o puedes poner textos ahí y una musiquita de fondo. Así de sencillo. Entonces, tienes la posibilidad de hacerlo, y si no lo haces es porque no quieres. Y si no quieres, entonces tu página no crece. Pero bueno, es un tip de mí para ti. Ahora, que no te importe el qué dirán, yo creo que ese es el punto más importante. Y ya lo decía yo con lo de la imagen, hacer el texto, si te da miedo salir tu cara y tú hablando. Mira, es muy importante que comprendas una cosa, y es más sencillo de lo que parece. Nosotros, las personas, una de las principales razones, no recuerdo el estudio, el próximo programa te lo voy a traer y voy a empezar con eso si Dios quiere, pero alguna vez escuché algún programa o aquí mismo en las redes sociales de las razones por las cuales uno tiene miedo a iniciar proyectos, es por el miedo al que dirán, por si no nos sale, por si nos rechazan, por si se burlan de nosotros, etc. Entonces, si tú no rompes con esta pared, estoy seguro que ningún proyecto que hagas te va a funcionar. No por el hecho de que tengas que salir tú a dar la cara siempre, pero si vas a utilizar las redes sociales y vas a tener vas a querer sacarle el máximo provecho posible, incluso dentro de lo gratuito, tienes que exponerte de alguna manera. Si no eres tú, tienes que tener una voz autorizada para que lo haga, es decir, contratar a alguien o pedirle a alguien de tu círculo cercano, algún familiar o algún trabajador,
que haga estas transmisiones o estos programas por ti. De hecho, no es de extrañarse que empresas y cadenas grandes su contenido no lo hagan ellos. Hacen, por ejemplo, sus trabajadores hacen su mismo y su propio contenido. Es decir, ¿cuándo has visto, por ejemplo, al dueño de H-E-B hacer un contenido a él? Pues evidentemente no. Claro, porque aparte no tiene la necesidad, pero tú que sí tienes la necesidad de ganar dinero y de ser creíble en redes sociales, entonces comparte tus cosas. Claro, no te estoy diciendo que compartas un video de tu cuarto, o que compartas contenido de cómo se llaman tus hijos y cuántos años tienes y dónde vives. Claro, ese tipo de contenido no. Pero si tú te atreves a abrir la caja de Pandora un poquito y muestras tu lado más vulnerable, otra vez, no tienes que salir en shorts y no tienes que hacer ridiculeces. El que lo quiera hacer bien y muy bien, pero si tú no eres de ese tipo, no tienes que hacerlo. O sea, simplemente con que hables 5 minutos a la cámara. Mira, es más, te propongo algo. ¿Tienes miedo a salir en público? ¿Tienes miedo que la gente te vea y vaya a criticar y vaya a decir las cosas, no sé, lo que quieran decir? Haz el siguiente experimento. Si vas a empezar y no tienes con qué, agárrate tu celular, o si no tienes celular, bueno, entonces no tienes por qué estar en redes sociales, pero si tienes tu celular, agarra tu celular y tómate 2 minutos hablando frente a la cámara. Habla de lo que quieras, ¿no? Y no lo hagas una vez, hazlo 10, 15 veces. Escoge de esas 10, 15 veces el video que mejor te haya salido. No te pongas nervioso porque al final de cuentas no se lo vas a enseñar a nadie. Y velo tú, ve qué dices, ve qué es lo que haces. Velo, o sea, literalmente ve y escúchate a ver qué es lo que dices, cuáles son las muletillas que tienes que corregir, o cómo son, no sé, con qué empiezas. Ensaya un intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Voy a hablarles de un tema o sea, sí, ese tipo de cosas. Experimenta contigo mismo y cuando tengas 1 o 2 videos que digas, ¿sabes qué? Ya me siento más a gusto, enséñaselo a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tu amigo y dime, ¿sabes qué? Dime cómo me veo. Claro, pídele por favor a alguien de confianza y que no sea carrilla y que no sea feo, que te dé la opinión de acerca de cómo se ve tu cara, cómo se ven las reacciones que tienes, cómo se ve lo que dices, cómo se escucha. Y una vez que tengas, no sé, lo hagas una vez, lo hagas 10 veces, 5 veces, en alguna alguien te va a decir, ¿sabes qué? Te salió muy bien. Y de ahí empiezas. Yo creo que esa es la manera en la cual nadie te dice, pero yo sí te digo y te doy ese consejo. Empieza por ese lado si te da mucho miedo salir en público. Pero otra vez, si no rompes esa caja de Pandora, no vas a alcanzar a tener ese alcance que quieras lograr en redes sociales. Al final de cuentas, aunque no tengas que ser tú, siempre tienes que tener a alguien referenciado en tu página. Es decir, yo no conozco, por ejemplo, un deportista que dé declaraciones a otra persona por él. Por ejemplo, Mbappé metió 3 goles, acaba de meter 3 goles contra el Barcelona y dio declaraciones. No agarró él y puso a alguien más a dar declaraciones por él para hablar de él. ¿Sí me explico? Entonces en tu negocio es lo mismo. Si tú tienes un negocio, un restaurante, cuando el negocio sea multimillonario y te deje millones de pesos, en ese momento dejas de hablar. Si no ha pasado y necesitas generar confianza, empatía, necesitas generar un lazo con las personas, que es el que te comento que al final de cuentas funciona, ni modo, hay que echarle ganas y hay que decir las cosas de frente. Entonces, entre más rápido lo hagas, por ejemplo, para eso está de ejemplo este pre-podcast, no es el podcast oficial, pero es un pre-podcast para poder hablar de estos temas. Pero bueno, ojalá y sigas estos consejos para finalizar este en vivo. Te voy a dar los pasos así rápido que te estaba mencionando hace un momento. De hecho, aquí los traigo escritos para no equivocarme. Es el crear contenidos, principalmente crear contenidos distintos, número 1. Número 2, crear referencias, que la gente sepa de ti, que sepa quién es el que habla, quién está de frente del negocio y que sepa quién es el... Digo, si eres un negocio que termina de hacer fraudes o no es bueno, pues entonces ni para qué te digo que lo hagas y no deberías de estar en Facebook, ni deberías estar en Instagram, ni YouTube haciendo fraudes. Entonces, este consejo no es para ti. Pero si quieres realmente trascender, crea referencias, crea vínculos, crea emociones y esos lazos con las personas, con los programas y todos estos contenidos que te dije. Después, los programas y ser la voz autorizada. Habla de temas que competan en tu negocio, que estén alrededor de tu negocio, que es lo que te decía de los contenidos, y crea ese
digamos, esa voz de expertise. Si tú no eres el que termina de saber, invita a personas que sí. Ya sea, digo, muy seguramente, y lo digo con toda la seguridad del mundo, todos tenemos familiares o amigos que tienen alguna, que tienen alguna carrera profesional. Es decir, que son licenciados en Derecho, que son abogados, que son doctores o que son psicólogos o que han trabajado en la rama en la que tú estás o que tienen más experiencia que tú. Invítalos a hacer un programita o una mención de 5 minutos. No tienen que dar sus redes, tampoco es si quieren mantenerse en privado, solamente su nombre de pila, ya que se dedican, y que una voz autorizada que sepa más termine de decir la información que tú quieres darle al público. Entonces, eso, los programas y ser la voz autorizada otra vez, no tienes que saberlo todo, pero tu obligación sí es conseguir a la gente que sí lo sepa. Si te dedicas, por ejemplo, a hacer, ya un último ejemplo, lavas coches, por ponerte un ejemplo, aunque suene burdo, tú lavas coches, invita, por ejemplo, a un trabajador de AutoZone o hazle una pequeña entrevista de cuáles son, por ejemplo, los mejores shampoos. Así de sencillo. Y créeme que la gente, al final de cuentas, cuando vea esa mención, cuando vea ese contenido, aunque sea uno, te lo van a agradecer. Y si tú te vuelves creíble con uno, te vuelves creíble con dos. Cuando son dos, pueden ser 4. Y así nos vamos, una filita y una cadenita. Siempre se multiplica por lo regular. Entonces, ese es mi consejo. Haz programas y trata de ser o sé la voz autorizada de lo que estás hablando. Es decir, del nicho o del negocio en particular o las ventas que tú tienes. Si vendes casas, recomiéndale, por ejemplo, a las personas, no sé, el mejor precio para comprar madera para remodelar su casa una vez que te compren una casa, por ejemplo, ¿no? Después, que no te importe lo que te mencionaba, que no te importe el que dirán. Es muy importante que sepas que la confianza, aunque no tienes que tenerla al 100%, debes de saber que al momento en que alguien se dedica a las ventas o que tiene su propio negocio, es muy raro, es muy complicado que alguien no tenga confianza. Porque si ya te atreves a venderle a alguien, cuando te atreves a venderle nada o todo, o sea, tienes que tener una confianza muy profunda. Y si no eres capaz de salir, por ejemplo, en un video, hacer un programa, un podcast, hacer contenido, subir una historia, etcétera, pues sí, difícilmente entendería el por qué pusiste un negocio si el día de hoy no te atreves ni siquiera a salir en la cámara. Pero bueno, eso es otra conversación que en algún momento tendremos más amena. Pero sí, que no te importe el qué dirán, empieza a experimentar con tu celular, pídele a alguien que te vea y que observe tu contenido, a ver qué tal se siente que alguien más te vea. Y una vez que alguien te diga, muy bien, en ese momento te vas a llenar de satisfacción y lo vas a hacer prácticamente en automático. Pero bueno, ese es mi consejo, ¿no? Chicos, pues espero estos consejos les haya servido. Este es mi primer programa, el pre-podcast. La verdad es que no sé qué nombre ponerle, otra vez estoy experimentando. Me imagino que al igual que muchos de ustedes experimentan al hacer su primera inversión o su negocio. Los invito a que nos sigan. Ahí les voy a dejar abajito el link de mi canal de YouTube. Los invito a que me sigan, que me regalen su suscripción y su like para poder hacer contenido de este tipo. Les repito, no estoy cobrándoles ningún peso, lo hago del corazón y solamente les pido que sigan con nosotros, que se queden, que sigan viendo el contenido que tenemos, las recomendaciones y todo esto. Pero bueno, muchas gracias por haberme visto. Mi nombre es Eric Flores, FA Digital Marketing. El canal se llama Creatube. Y sigan por ahí todas mis redes sociales que tenemos ahí. Ahí les voy a dejar en los primeros comentarios. Pero bueno, de verdad les agradezco mucho el haber visto este video. No sé cuándo vayan a ver este video. La gente que se conectó, los poquitos seguidores que tuvimos, a lo mejor la gente que nos va a ver la próxima semana o dentro de un mes o dentro de un año. Muchas gracias por quedarse a ver estos tips y consejos para crecer tu negocio o tus ventas. Muchas gracias, te deseo suerte, te deseo éxito. Hasta luego.